Cada uno de ustedes, siempre es un gozo estar con las familias. Se pensó que este fuera un desayuno no solo matrimonial, para que pudieran venir también los hijos. Hubiéramos deseado tener a todas las familias, pero acuérdense que los feriados siempre compiten, ¿verdad? Y bueno, hoy tocamos un feriado, por lo menos unas horas. Y yo quisiera, antes de empezar el tema, poner un videíto pequeñito. Me gustaría que ustedes lo vieran. Se casa y dejemos a nuestros hijos. ¿Qué hay de malo en que les ayudemos? Nuestra misión es proteger a nuestros hijos y ayudarles a que crezcan como personas, pero hoy se ha confundido esa protección natural que implica pues, el ejercicio de la paternidad, el sentido inclusivo del término, con una hiperprotección. A los padres se les está haciendo creer que para ser buenos padres los niños no tienen que experimentar un malestar, no tienen que sufrir una contradicción, no tienen que tolerar la frustración y que ser un buen padre implica casi ejercer de guardaespaldas del hijo, ¿no? El hijo se convierte en un ser intocable. También le estás incapacitando, le estás quitando una de las herramientas básicas de la vida, que es la adquisición de autonomía, ¿no? Entonces, sobreproteger es desproteger. Una psicóloga estupenda que se llama Maribel Martínez, ya me dice, los padres tenéis que observar, eso sí, siempre hemos de estar pendientes de los hijos, pero no intervenir a la primera de cambio. Si tu hijo se cae en el parque, no corras como Usain Bolt a rescatarlo, porque al final lo que vas a conseguir, que está pasando, es que el niño no va a ser capaz de levantarse por él mismo, ¿no? El fruto de esta hiperpaternidad es el hiperniño, y una de sus características es la baja tolerancia a la frustración. La primera figura que surgió de este tipo de crianza son las madres helicóptero. Un psicólogo estadounidense que se llama Haim and Ginott se quedó muy sorprendido cuando un paciente suyo le dijo: estoy harto de tener a mi madre sobrevolando sobre mí como un helicóptero. En el norte de Europa y en Canadá existe la idea de los padres quitanieves, que son estos padres que, en vez de preparar a los hijos para el camino, pues preparan el camino a los hijos, ¿no? Les allanan todo. Aquí sería un poco los papás apisonadora. Más reciente tenemos el modelo de las madres tigre, que es esta idea de la madre que quiere el niño, no un niño renacentista que toque muchas teclas, sino como el niño genio, pero en una cosa muy clara, ya puede ser la música, las matemáticas, el deporte. Luego tenemos también los padres guardaespaldas, que es el no toque usted a mi hijo, literalmente. Los padres manager, son sus hijos en los futuros Messi, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal o estrellas del deporte, y ellos saben más que nadie. Y luego hay un último modelo que es muy discretito, que son los papás bocadillo o las mamás bocadillo. Sí. Que es esta idea de seguir al niño con el bocadillo, con el tupper de frutas en el parque, para que el niño de vez en cuando se gira y da un mordisquito, que no sea que muera de inanición esa tarde, ¿no? Y en este entorno de sobreprotección, ¿qué podemos hacer los padres? La paciencia. Los niños tienen que entender que las emociones no todo es el mundo de happy flowers, que no todo son emociones buenas, sino que hay emociones malas, como la rabia, la tristeza, la impotencia, y esto se tiene que enseñar a gestionar. Porque parece que para que el niño gestione sus emociones y tenga mucha autoestima, de lo que se trata es de decirle que él es maravilloso y nunca decirle que no. Pero entonces no estás haciendo un niño con autoestima, estás haciendo un niño que es un narcisista. Otra herramienta para tolerar la frustración, dar alternativas. No todo es no. Puedes decirle, oye, no, ahora no, pero de aquí un rato sí. Enseñar también que se puede perder, que puedes fallar, te puedes equivocar y no pasa nada. Yo creo que nos formamos a base de caernos y volvernos a levantar. Y después los niños tienen que jugar.
Y este modelo de hiperpaternidad está llenando a los niños de tardes cargadas de extraescolares, se está cargando el tiempo para jugar de los niños. Es la esencia de la infancia, ¿no? Y en el juego, ese juego libre, sin estructurar, solo o acompañado, no solo aprendemos a trabajar en equipo, a ser creativos, a la resiliencia, sino también aprendemos a tolerar la frustración. ¿Qué les pareció? Creo que tiene que ver con la paternidad. Yo sé que algunos aquí ya sus hijos están grandes, pero pronto van a ser abuelos o ya son abuelos. Y siempre los consejos son importantes. Hay muchos que dicen que Confucio dio un dicho: no críes a tus hijos, o mejor dicho, cría a tus hijos con un poco de hambre. Y realmente más o menos va encaminado a lo mismo, ¿verdad? Creo que el problema de nosotros es que probablemente tuvimos muchas deficiencias en nuestra niñez. Y entonces yo le llamo a eso el efecto péndulo. Si hubo mucha necesidad en la niñez, nosotros queremos que nuestros hijos del otro lado no tengan absolutamente ninguna necesidad. Y por eso muchas veces no solo los sobreprotegemos, sino como vemos ahí, les allanamos completamente el camino y los inhabilitamos para poder enfrentar la vida. Y al final, a la mitad de la vida de ellos nos vamos nosotros. Y entonces los dejamos realmente indefensos en muchas ocasiones. Bueno, el tema no es exactamente la paternidad, sino que el tema es la familia en Cristo hoy. Y quiero empezar con una historia de amor, solo que la encuentra usted en medio de la ley en el capítulo número 21 de Éxodo, verso 5. Si usted ve el contexto de ese pasaje, se va a dar cuenta que eran leyes que Dios había dado para los que eran esclavos. Qué historia de amor, ¿verdad? Porque ser un esclavo no es una historia de amor. Pero en el contexto dice que si el siervo, el esclavo, que había sido comprado, solo tenía que trabajar 6 años, y en el séptimo, Dios siempre establece figuras en todo, ¿verdad? Séptimo, que es número de descanso, de plenitud, porque el séptimo día era para descansar, el amo que lo había comprado lo tenía que soltar. Pero si en el camino él se había casado, pero el amo no le había dado a la esposa, dice que él se podía ir juntamente con la esposa. Pero si el amo le daba a la esposa, entonces se tenía que ir solo. Y es ahí donde yo quiero basar este verso, cuando dice: pero si el esclavo dice intensamente, realmente ama a mi señor, es decir, a su amo, no al señor, por eso está con minúscula, sino a mi amo. Realmente amo a mi esposa y a mis hijos. No quiero salir como persona puesta en libertad. O sea que él prefería quedarse de esclavo por amor a su esposa y amor a sus hijos. Bueno, tener libertad o tener familia parece que para esta persona que después se convertía, usted sabe que le horadaban la oreja, lo llevaba el amo, le horadaba la oreja y lo hacía siervo de amor. Entonces me parece a mí que la familia en Cristo hoy, que está compuesta por cabezas de hogar, está compuesta por esposas que también van a ser madres, cabezas de hogar que son padres, y por supuesto los hijos. Debe haber realmente un papel que cada uno de nosotros debemos aprender a jugar bien, y esta mañana creo que puede ser un buen test para todos nosotros si lo estamos haciendo bien o no, porque el tiempo se acaba. Cuando digo el tiempo se acaba, nosotros tenemos que recordar que seguimos creyendo en la inminencia de la venida del Señor. Si nosotros perdemos o no entendemos o no conocemos lo que es la doctrina de la inminencia de la venida del Señor, y en el caso nuestro de su parucía, creo que nos estamos perdiendo algo sumamente importante para estos tiempos. La inminencia de la venida del Señor es que Él puede venir hoy. Claro, nuestras mentes que razonan dicen: pero no ha pasado esto, no ha pasado esto, no ha pasado esto y no ha pasado esto. Bueno, Dios hace como Él quiere. Y realmente Pablo, cuando uno mira sus escritos, incluso él está tratando un asunto interno de la iglesia de Corinto, donde para variar se están peleando unos con otros al punto que se están litigando con abogados del mundo. Se lo puede ver ahí en Corintios.
Y entonces Pablo les dice, bueno, ¿y ustedes por qué no esperan que venga el Señor y lo arregle? Así de inminente consideraba Pablo la venida del Señor, y de eso hace 1900 y pico de años. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer nosotros los cabezas de hogar, porque a la larga somos nosotros los responsables de la familia. Ninguno de nosotros, por diferentes concepciones que tengamos al día de hoy, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Yo creo que la doctrina que cada uno de nosotros tenemos es lo que creemos. El pastor puede creer una cosa, pero usted puede creer otra. Pero indudablemente, gracias a Dios, el relativismo de esas doctrinas que cada uno de nosotros podemos tener tiene que estar enmarcada sí o sí en lo absoluto de la palabra, porque la palabra es absoluta. Dios dijo, y ahí está el marco de referencia. Entonces, ¿tendremos nosotros el suficiente amor como este esclavo? Y me llama la atención lo que dice esta versión: ¿realmente amo a mi esposa? Es un test que tenemos que nosotros ponernos. ¿O queremos solo estar con ella porque nos sirve? Porque juega un papel que sin ese papel sería complicado seguir viviendo. ¿Amo realmente a mis hijos? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ir chequeando. Ahora quisiera tal vez, espero no asustarlo, ¿verdad? Pero como el tema es la iglesia en Cristo hoy, yo quisiera que nos ubicáramos rápidamente en el hoy profético, que varios pasajes de la Biblia que usted conoce, y yo no los voy a desarrollar porque no es el tema, pero que sí nos ubica en el hoy. Tenemos que estar seguros del hoy. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Yo le hago una pregunta: ¿usted se considera escogido? Entonces está corriendo un gran peligro, porque es posible que lo engañe. Según el hoy profético, porque me parece que esto se está desarrollando, quizá en otras latitudes más fuerte que en otras, pero indudablemente creo que aquel que es sensible espiritualmente se dará cuenta que lo que viene, y esto es solamente una parte de todo el discurso profético de Cristo en Mateo 24, pero hay posibilidad, dice, de ser posible, es decir, el que se deje engañar puede ser engañado. Lucas 18:18 dice: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo quiero que usted por un momento como familia trate de interpretar, usted como cabeza de casa, usted como madre y los hijos que están aquí, que este pasaje es un pasaje que lo deja uno realmente como que le meten un golpe en el estómago y lo dejan sin aire. Porque uno cree tener fe. De hecho, puede pensar que tiene más fe que otros. Pero hay una realidad, que nuestras familias corren un grave peligro, que cuando el Señor vuelva, según Él mismo lo dijo, acuérdese que estas versiones ponen en rojo lo que el Señor dice, es que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Claro, nosotros podríamos decir, no, eso se refiere a la epifanía, no a la parusía. A mí me parece que los exámenes en cuanto a la fe van a ser planteados tanto a la novia como al resto de los salvos. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Ya se puso a pensar usted que sus hijos están expuestos a que encubiertamente les enseñen herejías destructoras? ¿Ya se dio cuenta que usted mismo está expuesto a que realmente, si no discierne adecuadamente, porque estos tiempos son demasiado peligrosos, pueda también
quedarse dentro del ámbito religioso donde herejías destructoras pueden cambiarle a usted su manera de ver la vida y la de su familia. Es muy peligroso eso. Yo he tenido en algún momento que hablar con los jóvenes de esta congregación y decirles: tengan cuidado con sus amistades de otras iglesias. Porque uno de ellos en alguna ocasión me dice: hermano, fíjese que me reuní con algunos jóvenes amigos y me dijeron que ya no hay problema con pecar, porque lo que peca es el cuerpo. Así que no hay problema, porque el cuerpo va a morir. Esa es una herejía destructora, sumamente destructora. Entonces tenemos que ser cuidadosos en estos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos estamos armando un contexto de la familia cristiana hoy. ¿Qué tantos retos y peligros estamos enfrentando? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta palabra es: vomitarán su fe, prestando atención a espíritus engañadores. Ahora ya es una contaminación de tipo espiritual. Y a doctrinas de demonios. Nadie quisiera, en su sano juicio, ser afectado por una doctrina de demonios. El problema está que ni cuenta nos damos que puede ser una doctrina de demonios. Pero debes saber esto, que en los últimos días, mire, tantas señales, tanta información, que se nos tiene que volver a nosotros un rema. ¿Vendrán tiempos fáciles? No. La familia, en el contexto que estamos viviendo hoy, está viviendo tiempos difíciles. Y cuando se viven tiempos difíciles tenemos que prepararnos para enfrentarlos. No podemos descuidarnos de ninguna manera. Bueno, yo le pregunto esto: ante el panorama que nos plantea la Biblia para los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál debería ser nuestra postura como cabezas de hogar, como madres o como hijos? Llamativamente, en ninguna familia hay el mismo nivel espiritual. Con tanto tiempo de consejería matrimonial, no solo como pastor, sino como servidor desde hace mucho tiempo, he podido notar que a veces el esposo está en un nivel espiritual alto y la esposa está un poco más baja, pero en otras ocasiones es la esposa la que está más arriba y el esposo un poco más abajo, y eso les genera problemas. Y muchas veces los hijos están más abajo, o puede ser que un hijo esté más arriba, y que de acuerdo al nivel espiritual que cada uno de ellos tenga, se van a entender y va a haber unidad. Por ejemplo, si lo hacemos práctico, no necesariamente si usted hubiera invitado a sus hijos, ellos hubieran estado dispuestos a venir porque tienen otras prioridades. Eso define más o menos cómo están los diferentes niveles espirituales de cada uno. Una de las preguntas que yo creo que tenemos que hacernos y que tiene que ver con la visión que el Departamento de Matrimonios planteó para este desayuno es: ¿cuáles son nuestros planes? Todos nosotros tenemos planes, ¿no es cierto? Incluso usted después de este desayuno tiene planes, ¿o no? ¿Verdad que sí tiene planes? Aunque sea irse a dormir todo el día, porque está cansado y como es el día del trabajo y usted no puede descansar, ese es un plan. Pero si va a ir a otro lado a darse un poco de solaz y esparcimiento, no sé cuál sea su plan, todos tenemos planes y todos los días tenemos planes. Hay planes a corto plazo, hay planes a largo plazo, hay planes a mediano plazo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los planes? Mire lo que dice Job. Job estaba en medio de una gran batalla, muy difícil, había perdido a sus hijos. De hecho, ya había perdido a doña Joba, porque doña Joba se había portado mal, ¿verdad? A doña Joba parece que le interesaba la prosperidad de Job, porque cuando vio que las cosas se complicaron, le dijo: bueno, maldice a Dios y muérete. Era cosa seria doña Joba, ¿verdad? Dice: mis días han pasado, se deshicieron mis planes. ¿Cuántos planes tendría Job? Era un hombre riquísimo, diríamos que era millonario. Y el millonario tiene muchos planes. Cuando hay mucha plata, hay muchos planes. El problema es que nunca se puso a pensar que aún siendo fiel a Dios, porque eso es lo más difícil, si a él le hubiera sobrevenido estos problemas porque se había portado mal,
uno podría entender que se tenía que aguantar. Pero el gran conflicto que Job tenía es que Dios, incluso en el capítulo 1, sentía orgullo por Job, si es que podemos decir eso. Se sentía bendecido por la vida de Job. Pero igual no era entonces una garantía portarse bien para no ser probado. Y lo que realmente pasó con Job es que fue probado. Pero nunca se puso a pensar que sus planes iban a deshacer. Literalmente dice la Biblia en esta versión: se deshicieron mis planes, los deseos, eso me gusta, de mi corazón. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que su corazón tiene deseos de todo tipo? Y los jóvenes estudian, y yo como joven estudié también. Los adultos trabajan. Todos dentro de nuestros deseos, de nuestro corazón, queremos algo. Y queremos alcanzarlo. Y yo diría que no podemos juzgar unos a otros cuáles son los buenos planes, los buenos deseos, sino que solamente podemos ir hacia el consejo de Dios para que personalmente nos los confirme a nosotros. Porque lo que es bueno para ti no necesariamente va a ser bueno para mí. Ahora, los deseos del corazón y los planes se pueden deshacer de un momento a otro. Dios puede romper tus planes. ¿Y qué? Él es soberano. Y muchos de nosotros hemos experimentado en alguna parte de nuestra vida que Dios nos ha desbaratado los planes. Pero lo lindo es saber que Él es un buen padre. Él sí es buena cabeza. Nos ama con amor eterno. Y lo mejor que ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, si nosotros lo aceptamos, si aceptamos sus propios planes, indudablemente va a ser lo mejor, aunque no lo entendamos al principio. Proverbios 15:22 respecto a los planes dice: sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Una de las grandes bendiciones de la iglesia, hermano, es que el término griego eclesía habla de comunión. El término griego eclesía habla de congregación. Los sacados de este lugar que van a este lugar, pero de alguna manera eclesía, iglesia, habla de poder relacionarnos unos con otros. El gran problema de estos tiempos que vivimos hoy es que hay demasiado individualismo. Realmente, cuando hablaba esta psicóloga sobre hacer niños narcisistas, lo que estamos haciendo, si nos estamos equivocando en la manera como los estamos criando o los criamos, es que hacemos niños narcisistas, niños que solo piensan en ellos. Hombres y mujeres que también, si usted nota, dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Da como 21 características de cómo va a ser la humanidad. Y la humanidad ya está siendo así. Y el gran problema es que nuestros hijos pueden estar siendo así. Y que no solo nosotros lo sepamos y batallemos y no sepamos realmente qué sucedió en el camino. Pero en realidad, hermano amado, hoy más que nunca estamos en un tiempo en que debemos de apoyarnos unos a otros. Mire, yo no trabajaría como pastor con matrimonios. Muchos pastores no lo hacen, porque no es fácil. Realmente el meollo de la iglesia en el trabajo es con las familias. Si yo toda la vida me pongo en un púlpito a predicarle y a predicarle y a predicarle y a predicarle, pero nunca tengo la oportunidad de conocer qué está sucediendo en el seno de su casa, entonces no voy a poder ayudarlo demasiado. Entonces, sin consulta, habla del trabajo de consejería matrimonial. Habla de reuniones como esta donde al final van a haber preguntas y que en forma anónima yo la puedo hacer, escrita, nadie le va a reconocer la letra, o escriba con la izquierda. Si usted es zurdo, escriba con la derecha, ¿verdad? Para que nadie le va a identificar la letra, pero que puede preguntar. Pero respecto a los planes, sin consulta los planes se frustran. A veces uno decide salir del país, ¿verdad? Porque considera que ahí va a obtener mejor propósito para la familia. Pero cuentan que hay más de 1 millón de guatemaltecos fuera de la patria, pero pueden ser 2. Y le aseguro que si 1 millón lo dividimos entre 4, son 250,000 familias destruidas.
¿Cómo puede ser bueno para un país eso? ¿Y cómo puede ser bueno para una familia eso? Ciertamente el don que se fue o la doña que se fue tienen dinero. Han hecho mejores casas, cambiaron el paisaje de nuestra campiña guatemalteca. Ya no se ven los ranchos de teja ni de paja. Ahora son edificios de 3 niveles, ¿verdad? Los que se ven en el occidente. Pero las familias destruidas. Difícilmente un hombre aguanta estar 5, 6, 7, 10 años allá sin esposa y se consigue otra. He visto hasta pastores que se fueron casados de aquí y allá les dan pastorado porque no saben que tiene esposa y se casan con otra y después con otra. Es terrible, pero lo cierto es que los planes sin consulta se frustran. Eso lo dice la Biblia. Consulte usted sus planes. Y dice, pero con muchos consejeros, es cierto, buenos consejeros, consejeros espirituales, esos planes triunfan. ¿Podemos planificar para muchos años? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Si el Señor ya viene, 5, 10, 15, 20 años, yo no sé. Puede ser mañana. Y vaya que no se les van a frustrar los planes a muchos. Yo creo que cuando el Señor venga, los planes se van a frustrar. Y usted tal vez subiendo al cielo antes de que lo transformen completamente. O sí, aunque la transformación me parece que va a ser más el cuerpo de exaltación va a ser primero acá, ya nuestros pensamientos van a ser otros. Pero en algún momento cuando usted empiece a ver sobrenaturalidades que le están confirmando que el Señor viene, usted va a decir, y para esto trabajé tanto. Más de alguien va a pensar eso, ¿verdad? ¿Y quién se va a quedar con mis 20 casas? Tal vez va a tener unos segundos, como el cerebro piensa tan rápidamente para decir, no hubiera servido mejor al Señor. O no me hubiera dedicado más tiempo a mis hijos. No hubiera salido a pasear un poco más con mi esposa. O la hubiera atendido un poquito más. Tantas cosas que ya ahí uno realmente ya no tiene por qué pensarlas, pero porque viene una transformación. Y ya tus metas y tus proyectos cambian. Entonces, la pregunta está en el aire. ¿Podemos planificar para muchos años? Aquí en Guatemala, en el 90, surgió un ministro que hizo un plan para Guatemala y le llamó 2020. Después como que no le funcionó y dijo, mejor 2050. Y quería hacer de Guatemala una Corea centroamericana, que surgió de las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora es una potencia, ¿verdad? Hablo de Corea del Sur. Tristemente este personaje fracasó, porque no eran los planes de Dios. Ahora, ¿tiene usted su plan 2020? Porque para él era 2020. Después lo cambió a 2050, solo que ahora no tiene ni plan, creo que ni para él. La pregunta es, ¿está planificando usted para muchos años? ¿Realmente usted está trabajando para muchos años? ¿10 años, 20 años, 30 años? ¿Quiere dejar realmente un gran, diríamos, patrimonio para su familia, para que sus nietos no tengan problema? Todos nuestros planes deben ser a corto plazo porque el Señor ya viene. Sería el otro lado de la moneda. Hermano Sergio, como el Señor ya viene, voy a vender esto, voy a vender esto, y voy a salir de esto, voy a salir de esto. ¿Será eso lo correcto? Bueno, ¿dónde está el balance? Bueno, el balance te lo tiene que dar el Espíritu Santo a ti. Porque puede ser que el balance tuyo no sea necesariamente el balance de otro, porque va a depender de muchas cosas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros son estas: ¿dónde está enfocado nuestro esfuerzo diario? Cada vez que tú te levantas temprano y sales a trabajar con todo el deseo, ¿en qué está enfocado tu esfuerzo? ¿Está enfocado nada más en ganar dinero? ¿Cómo debemos iniciar y terminar cada día? Esto me hace recordar un dicho que surgió dentro de las iglesias hace más de 200 años. Muy interesante porque dice, familia que ora unida, permanece unida. ¿Puedes tú recordar la última vez que con toda tu familia oraste? ¿Lo puedes recordar? Casi siempre falta uno, faltan dos. Incluso yo te quisiera preguntar, ¿puedes recordar la última vez que oraste junto con tu esposa?
Bueno, es una respuesta que tú tienes que darte. Pero si es cierto esto de que familia que ora unida permanece unida, ¿no cree que deberíamos de volver a eso? Probablemente en estos tiempos en los que todo mundo trabaja y entra a diferentes horarios, es muy difícil decirle al que sale a las 5 de la mañana que todos se levanten a las 5 de la mañana para orar, aunque sea 5 minutos. ¿Cree usted que eso es poderoso? Porque la respuesta al tema, la familia en Cristo hoy, creo que nos debe llevar a cosas prácticas, donde nosotros podamos tratar de volver a ciertas cosas que son importantes. Mire lo que dice Mateo 18:19. Además os digo que si dos de vosotros, y eso puede ser muy bien un matrimonio, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, ¿qué dice? ¿Usted le cree a la palabra? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo sé que usted enfrenta situaciones difíciles, quizá irresolubles, piensa que ya no van a poder ser arregladas de ninguna manera, pero yo le pregunto, ¿ya se puso de acuerdo por lo menos con su esposa? Para pedir sobre esa cosa en la tierra, la promesa de Dios es que le va a ser hecho. Fíjese que respecto a esto, la hermana Blanquita de Ríos, cuando nosotros estábamos bastante jóvenes con Yadi, recién casados, tuvimos la bendición de acercarnos y hacerles preguntas a los hermanos. Hermano Otto, pero en esa ocasión la hermana Blanquita le comentó que su hijo mayor Otto era un buen futbolista. Parece que se bailaba a medio mundo. Él estudiaba en el colegio alemán y parece que la juvenil de esos tiempos de Guatemala lo llamó a la selección. Ellos solo lo supieron, pero no le dijeron absolutamente nada, sino que se pusieron de acuerdo y empezaron a orar. Porque los juegos de la selección son en domingo, ¿verdad? Los entrenos son a toda hora, incluso los concentran. Y obviamente ellos sabían que el deporte podía alejarlo del Señor y de su llamamiento. Oraron, se pusieron de acuerdo, sin duda pidieron la voluntad de Dios y el joven decidió no ir a la selección, pero fue su decisión. En otra ocasión era un muy buen estudiante y lo querían enviar a una beca a Alemania. Sabe que los países europeos siempre buscan cerebros, ¿verdad? Se lo querían llevar a Alemania. Y nuevamente empezaron a orar. No que ellos oraran, Señor, que no vaya, sino que oraron por la voluntad de Dios. Pero lo lindo fue que se pusieron de acuerdo. Entonces nosotros hemos aprendido ese secreto, que en las cosas más complicadas nos ponemos de acuerdo, porque fíjese que a veces la esposa piensa una cosa y a veces el esposo otra. Entonces no están de acuerdo. Entonces hay una sinergia, así le llaman modernamente, al hecho de que dos se pongan de acuerdo. Entonces yo los animo para que como familia cristiana hoy, por ejemplo, usted sabe que a veces no hay trabajo. Y yo me pregunto, y siempre pregunto cuando tengo oportunidad, cuando las personas van y me consultan, les digo, ¿están orando juntos? Y casi siempre no oran juntos, siempre oran por separado. ¿Sabe usted que cuando los cónyuges oran por separado es porque tienen problemas de algún tipo? O él cree que ella no es espiritual para orar con él, o viceversa. Ya le conté lo que me pasó a mí cuando yo me casé. No sé si te acuerdas, Yadi, respecto a la oración. Yo venía de una iglesia tradicional. ¿Cómo oran los hermanos en la iglesia tradicional? ¿Sabe usted cómo oran? Tranquilos. Bien tranquilos. Porque cuando hablo de iglesias tradicionales, hablo de iglesias que no son pentecostales. ¿Cómo ora un pentecostal? ¿Ah? ¿Cómo ora? Fuerte, con libertad del Espíritu. Bueno, entonces, indudablemente el proceso para que el Señor me fuera quitando la manera de orar tradicional
fue lento y entonces a mi esposa no le gustaba mucho cómo oraba yo. Entonces eso nos dificultó orar juntos. ¿Me entiende? Entonces puede ser que haya razones por las cuales usted no ora con su esposa. Usted puede decir tiempo. Fíjese que muchos matrimonios me dicen a mí, es que fíjese que él se acuesta tardísimo y yo me levanto temprano. Entonces nunca coinciden. En Estados Unidos yo veo a todas las parejas que él trabaja en el día y ella, o al revés, ella trabaja en el día, él trabaja en la noche y nunca se miran. Yo digo, ¿y cómo pueden ser familia? Pero lamentablemente las circunstancias los obligan a hacer eso. Pero la Biblia dice que donde dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, ponga ahí aquello que usted necesita. Por ejemplo, si es un hijo, ¿hay alguna necesidad con el hijo? Póngase de acuerdo. Fíjese que nosotros ahora que tenemos chat, todo el mundo pone sus peticiones. Yo cuando la leo digo, bueno, ¿y ya estarán orando ellos? Porque eso es vital. Podemos estar orando todos nosotros en la iglesia, pero si ellos mismos no están orando, no están poniéndose de acuerdo, tal vez vamos a perder nosotros el tiempo. Porque Dios está chequeando a cada familia. Dios quiere algo con cada uno de nosotros en estos tiempos. Mateo en el verso 20 dice, porque donde están dos o tres, ahí ya involucra a los hijos, reunidos en mi nombre. ¿Cuántos saben que la iglesia puede tener su representación en casa? Mire, hermano, yo estoy agradecido con Dios por el nombre de la iglesia. Porque ministerio en casas es tu familia en la casa. Yo siempre me he preguntado dónde es más difícil ser cristiano. ¿Dónde es más difícil ser cristiano? Dígame usted. En la casa. Ahí nos conocen como somos. Ahí usted no puede ser religiosón. Porque hasta la esposa, si usted es religioso, le dice, como nochón. Ya lo conoce. ¿Sabe quién es usted realmente? Aquí uno puede tener poses, ¿verdad? Pero a veces la esposa puede estar atrás. ¿Será verdad tanta belleza? O los hijos. Como aquella pareja mexicana que estaba predicando y sus hijos estaban enfrente y no sé qué dijeron y el hijo dijo, ¿a poco? Como que no creía, ¿verdad?, lo que estaba diciendo. Porque realmente, hermanos amados, nosotros necesitamos también, mire hermano, las iglesias en el pasado, aunque hubieran sido tradicionales, tenían algo muy interesante. Le hablo de 200, 300 años dentro de la iglesia, dentro de la historia de la iglesia y quizá más. Hacían lo que se llamaba el culto de hogar. Usted sabe que eso se perdió. Porque nosotros muchas veces, por dejar lo que creemos religioso, nos pasamos de largo llevando las cosas que sí son buenas. Pero de vez en cuando, creo yo sé que es difícil hacerlo, conciliar los horarios. Yo tengo un discipulado en mi casa. Yadi nunca ha cesado de insistirme y martillarme, discipulado en la casa, discipulado en la casa, discipulado en la casa. Y a veces usted sabe que uno no es profeta en su propia casa. Lo dice la Biblia. Puede ser que los hijos le crean más a otro que a uno. ¿No le ha pasado a usted eso? Pero lo cierto es que yo los lunes discipulo a mi familia. No siempre están todos por diferentes razones. Pero no lo dejo y no me comprometo los lunes en la noche. Así que si usted quiere hablar conmigo los lunes en la noche, hágalo después de las 10. Pero lo cierto es que donde dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso se puede hacer efectivo en la casa. Siempre pensamos que estos textos son para el templo. No, si la iglesia es de 24 horas, la iglesia es de 7 días a la semana. La iglesia es usted. Esto solo es un templo, es un edificio vacío si no estamos nosotros y especialmente vacío si no está el Señor. Entonces, recuérdese usted que lo que nosotros necesitamos hacer al iniciar y terminar cada día, por lo menos, hermano, mire, intentemos que los hijos sepan que como padres somos intercesores en sus problemas.
Que ellos tengan la confianza de poderle trasladar a usted las confusiones doctrinales que tiene, las confusiones emocionales que tiene. Si el hijo sabe que usted lo va a agarrar a bibliazos, porque es bueno para citar versos, pura ametralladora, toco, 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 toco. Y a veces el hijo lo único que quiere es que usted lo oiga y que no saque los marcos religiosos respecto a ese tema. Mire, hermano amado, yo creo que nosotros como padres deberíamos de buscar ayuda. Fíjese que yo en mi caminar como papá he buscado ayuda de todo tipo en mi recorrido, porque no me las sé todas. Cada etapa diferente de la vida de mis hijas, o he leído libros cristianos de buenos autores, o he consultado. ¿Y vos cómo manejaste esto? A una persona que ha caminado más que yo. Pero nosotros muchas veces no queremos consultar con nadie nuestros criterios que creemos que son los únicos. Y realmente, hermano amado, muchos hijos, como dice la palabra, son llevados a ira. Dice, no llevéis a vuestros hijos a ira. Ahora, que el Dios Mamón no nos gane la batalla en nuestros planes, hermano. Si salimos todos los días de nuestro hogar, y usted tiene que ser muy honesto con usted, enfocados en solo ganar dinero, estamos mal. Mamón nos está ganando la batalla. Y usted sabe que Mamón es una entidad que lo que quiere es desalojar a Cristo del centro de nuestro corazón. Por eso el Señor le dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón. Cuando dice a Dios y las riquezas le quitan el verdadero sentido, porque el original es Mamón, porque ya es una entidad que quiere tomar el control de tu corazón. Hermano amado, yo he estado hablando mucho de esto con los que tengo la oportunidad de compartir. Póngale techo a su presupuesto, hágame caso. Primero haga presupuesto. Si su presupuesto es de 10,000 y usted gana 5, está bueno que usted le pida al Señor y haga el esfuerzo por llegar a 5, a otros 5 más y llegar a 10. Si su presupuesto es 10, pero gana 3, está bien. Pero pida al Señor gracia para que usted no se vuelva un esclavo del trabajo. Porque un hombre que es esclavo del trabajo, sus hijos, su esposa, va a sufrir las consecuencias. Nuevamente mi pastor, y yo recuerdo los consejos de mi pastor, ojalá que usted los recuerde dentro de unos 20, 30 años, si todavía estamos aquí. Pero él me decía, quizá me miraba trabajar muy arduamente, aunque, hermano amado, yo le puedo decir desde que yo me convertí, no he dejado de servir. Para mí nunca ha sido una excusa el trabajar o el estudiar, el servir al Señor. Porque yo creo que a veces ponemos excusas. Pero sin duda me miraba como era bastante joven, con mucho trabajo, y ellos disciernen y me decía, mira Sergio, me decía, siempre pregúntate a costa de qué estás haciendo lo que estás haciendo. Él no me daba el verso tal y el verso cual. Porque siempre va a ser a costa de tu familia o a costa de tu salud. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que trabaja tan duro que a los 50 años todo lo que ganó se lo gasta en medicamentos? Y con el difícil problema de estar con una vida tan achacosa, ¿no es cierto? Entonces, yo también le quiero transmitir a usted lo que me trasladó mi propio pastor en aquel tiempo, porque es necesario que le ponga techo. Mire, yo he visto cristianos que porque no le han puesto techo, tal vez su techo era este, pero lo fueron subiendo, pero de repente lo quitaron. Hoy tienen mansiones. Hoy tienen no un helicóptero, tienen varios helicópteros. Tienen negocios transnacionales. Pero ¿sabe qué perdieron? Su relación con Dios. Entonces son tiempos tan delicados que un síntoma, por lo menos le voy a dar uno, que Mamón domina en la vida o está tratando de dominar nuestra vida, es que generalmente la persona que le pasa esto piensa que ningún dinero le alcanza.
Tener el techo abierto sin tope significa que tú cada vez gastas más, gastas más, gastas más, gastas más. Y con eso hay que tener cuidado con el dinero plástico. Porque el dinero plástico no es tuyo. Y generalmente hay mucha gente endeudada que tiene que trabajar hasta 18 horas diarias con tal de poder salir de sus deudas. ¿Usted cree que una persona que trabaja 18 horas diarias y se siente, porque es un esclavo de los bancos, realmente está en un buen nivel espiritual para enfrentar la situación espiritual que se avecina con su familia? Yo diría que no. ¿Cómo estamos estableciendo nuestras prioridades? Yo tengo que correr. ¿Tiene usted prioridades? Eso va también en relación a sus planes. ¿Qué pesa más en la balanza de su familia o en la vida personal suya? ¿Pesa más lo material? ¿Y lo espiritual se ve así? ¿O su balanza personal usted la tiene al revés? Que lo espiritual pesa más. Hay un principio en la Biblia que muestra que lo espiritual es primero y luego lo material. Por eso es interesante lo que la Biblia nos dice aquí en Mateo 6:32, porque los gentiles, aquí tiene que identificarse a los gentiles como aquellos que no estaban buscando de Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Usted lo puede leer en el contexto: comida, bebida, vestido, etcétera. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. ¿Usted está consciente que su Padre Celestial conoce lo que usted necesita? Lo único que Él se lo quiere dar de acuerdo a la medida que usted puede sobrellevar. Pero uno siempre quiere más. Pero buscad primero su reino. A eso le da prioridad a lo espiritual. Y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Comida, todo lo material, hermano. Y aún, por supuesto, lo espiritual. Pero aquí se enfatiza por lo que dice el contexto: comida, casa, etcétera, por lo que los gentiles se afanan. Y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, hermano, cuando usted ore por añadiduras, está orando no tan adecuadamente. Ore por bendiciones espirituales. Por aquellas cosas que en la incursión que usted hace en el reino, realmente el Espíritu le dice: ora por esto, ora por esto, ora por esto. Porque en el camino paralelamente su Padre le está añadiendo. Le está añadiendo. Si Él sabe que usted tiene necesidad de un carro, se lo va a añadir. ¿No será que el carro no llega porque sencillamente nosotros todavía no estamos con una balanza adecuada? Y Dios sabe que una balanza así como está esta no permite que nosotros tengamos el alma preparada para la prosperidad. Hermano, yo he entendido que ser próspero es un gran problema si nuestra alma no está preparada. Porque el alma anhela cosas materiales. Estamos en medio de una sociedad de consumo que nos ofrece de todo, ¿verdad? Usted es bombardeado de publicidad por todos lados. Usted encuentra un video de algo interesante y ahora ya le meten la publicidad a uno 10 segundos usted y no la puede quitar uno. Ya dan ganas de no estar usando esas cosas porque solo le quitan tiempo a uno. Pero qué listos son, ¿verdad? Crean la necesidad y millones y millones y millones de personas miran sus anuncios y ahí está McDonald's. Y si no tal cosa, y si no tal otra. Hasta el rector, el candidato a rector de la Universidad de San Carlos le sale a uno en el Face usted. ¿Qué me interesa a mí eso? Pero le doy a entender cómo nos meten en toda una sociedad de consumo. Y nosotros los cristianos tenemos que aceptar que hemos caído en eso. Hay cosas que compramos que no necesitamos y que lamentablemente siempre nos meten en demasiados problemas. Hermano, no se afane por las añadiduras. Deje que el Señor se las añada. Y lo que Él le va a añadir lo va a hacer bien. Voy terminando. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Esta es la última pregunta. Para la familia en Cristo hoy, que debemos hacernos y que por supuesto cada uno de nosotros tenemos que tener una respuesta conforme el Espíritu nos esté hablando. Porque, hermano amado,
La fuente principal de enseñanza se encuentra en el hogar. Eso no lo podemos quitar. Usted sabe que hay un triángulo donde está el hogar, la iglesia y está la escuela. En medio está el hijo. Muchos hemos pensado que al poner a nuestros hijos en colegios cristianos ya la hicimos. Es un grave error. Yo después tuve que aceptar que metí la pata, en cierta medida. Porque fíjese que es bueno observar las decisiones que toman aquellos que son maduros. Yo observaba al doctor Ríos que a sus hijos nunca los tuvo en colegios cristianos. En ese tiempo estaba la América Latina. Y realmente la América Latina sacó buenos cristianos, buenos líderes, pero también gente no muy buena. Ahí dirá usted, sin que critiquemos, pero de ahí salió nuestro actual presidente. Y tenemos que juzgar si sus principios que está aplicando los recibió bien o los recibió mal. El punto es que yo dije, bueno, a la hora que tomé decisiones, las puse en un colegio cristiano. Pero como diría un hombre que levantó un buen colegio cristiano con buen nivel académico y lo tuvo que cerrar porque él tenía basado en la palabra y la interpretación que él hacía, que le daba palo a los güiros ahí en el colegio. Buen colegio, todos me daban una buena referencia, solo que unos padres que nosotros conocimos lo demandaron y eran millonarios, y entonces le fue mal a él. Cerró su colegio con más de 1,500 alumnos. Pero a mí lo que me gustó fue ver el desplegado de prensa que él sacó informando la razón por la que él cerraba el colegio. Y de todo eso lo que yo recuerdo y viene al caso es que él dijo: cuando yo me di cuenta que el colegio que yo había fundado, yo no me atreví a poner a mis propios hijos, ahí me di cuenta que tenía que cerrarlo, porque no era ni un ambiente blanco ni un ambiente negro. El colegio se volvió un ambiente gris. Y muchos colegios que hoy se llaman cristianos, que abundan en Guatemala, son grises. No se define lo blanco ni se define lo negro. Porque para hacer negocio no solo van cristianos. Y si fueran solo cristianos, van como de 100 denominaciones, donde cada quien cree como le da la gana. Y es interesante que ese colegio cambió a un modelo que hoy se usa en muchas partes del mundo y que les está funcionando muy bien a muchas personas cristianas, y es el homeschooling. Y parece que es uno de los líderes del homeschooling en Guatemala. Porque da la razón a la Biblia que el primer lugar y la primera fuente de enseñanza es el hogar. No dejemos, no claudiquemos en la enseñanza a nuestros hijos, especialmente en los primeros años, para que en la iglesia les enseñen los principios de Dios. Uno quisiera tener una excelente área de niños, que para mí más que área de niños es un ministerio a niños. Pero no sabemos si todos los que están enseñando a nuestros hijos se están preparando, si están bien espiritualmente. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñar nosotros. Y en el hogar, el ejemplo de los padres es vital, para bien o para mal. Si somos una cosa en la iglesia, pero somos otra cosa en el mundo, los hijos que nacen como esponjitas lo van a absorber. En el hogar el hijo se da cuenta si tú vives una doble vida. En el hogar los hijos se dan cuenta qué es lo que hacen realmente los padres, cómo viven. Y como pastor, hermano amado, a mí me toca aconsejar. Y cuando hablo con niños, hablo con jóvenes, y me he dado cuenta que algunos padres aquí tratan de que sus hijos no hablen conmigo, se los prohíben. Obviamente tendrán algún concepto acerca de mi persona o tendrán demasiada vergüenza, pero mi único interés es ayudar, porque es mi función pastoral. Pero indudablemente uno se da cuenta, hermano, que muchos patojos están confundidos, porque no se sabe trasladar lo que se cree a la vida práctica en el hogar.
Y de ahí me viene algo que yo he estado tratando de remachar con ustedes, porque yo he predicado mucho sobre familias, pero no siempre veo los resultados. Lo he platicado con Francisco, lo he platicado con varios, pero me parece que uno de los grandes trabajos que el enemigo hace en cuanto a los principios de Dios reflejados en toda la Biblia para la familia es que la mayoría de nosotros no los absorbamos. Y que en lugar de eso queden los mismos valores que nosotros aprendimos en nuestro hogar, nuestro propio hogar pasado, donde ver todos los días a un papá machista, si es el caso de un varón, nos hace ser machistas. Y aunque la Biblia bombardea el machismo, cuando nos enseñan sobre eso, seguimos siendo machistas, porque es una decisión que está casi metida en los genes. Y por supuesto no vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que muchas veces tratamos a la esposa como vimos que trataron a nuestra madre. Porque es la mejor enseñanza. Ninguno de nosotros puede asistir a un seminario o a un instituto donde por 3, 5 o 10 años podamos aprender cómo ser papás y cómo ser esposos. Lo aprendimos desde que nacimos. Y fueron por lo menos unos 20 años que estuvimos viendo a papá. Si papá era caballero con mamá, yo aprendí eso. Pero si papá era un patán con mi mamá, lo más seguro es que yo sea un patán. Aunque venga a 100 desayunos matrimoniales, si yo no me dejo permear por los principios bíblicos que transforman, voy a seguir actuando de doble forma, con doble vida. No hay peor cosa para el niño y el joven que los padres vivan una doble vida. Los desanima. Y esa palabra en el español viene de no tener ánima. Ánima en latín es alma. Los deja sin alma. Es decir, sin sentimientos, sin pensamientos adecuados. Y los aleja de Dios. ¿Cuántos jóvenes, en toda mi experiencia de cristiano, los he visto que de niños asistían a la escuela dominical, pero solo están esperando graduarse, ganar dinero e irse de casa para vivir su vida? Y generalmente vivirla sin Dios. Porque lamentablemente lo que vivieron en el hogar fue papá y mamá sirviendo al Señor, pero en casa viviendo graves problemas. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos problemas en casa. No sé si usted lo acepta. Todos, todos. Aunque sea una pequeña zorrita. Pero dice que las pequeñas zorritas echan a perder los grandes viñedos. Entonces hay que cazar esas zorras. Y a veces nos tienen que ayudar. Tenemos que entender y aceptar que muchas veces necesitamos la ayuda de alguien espiritual que nos pueda sacar o del concepto que tenemos que no es de Dios. Porque fíjese, hermano, que hay veces que creemos que los dichos o ciertos conceptos urbanos vienen de la Biblia, pero no es cierto. Sino muchas veces, por el contrario, encontramos que lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros es completamente distinto. ¿Cuál es la opción entonces, para terminar, de los padres? Como parte de la iglesia de Cristo hoy, los padres de hoy. O pensemos los abuelos, porque mire, usted sabe que la vida moderna hace que muchos de los abuelos cuiden a los nietos. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que uno puede ayudar en un viaje a los hijos, porque es allanarles el camino. Creo que uno puede, la suegra o la abuela, generalmente es la abuela, ¿verdad? La mamá de la esposa, la que está con ella los 40 días después de que se compone, como llamamos nosotros, ¿verdad? Pero no se compone porque no es que se haya enfermado, ¿verdad? Pero así decimos nosotros en Guatemala, no sé de dónde sacamos eso. Pero después de ahí que una abuelita o bisabuelita se la pase cuidando y criando a los hijos, porque el esposo no ha sido suficientemente responsable para ganar lo suficiente para cuidar de la casa en lo económico y tenga que trabajar ella,
Por eso los patojos hoy tienen que entender que el que se casa se metió a cosa de hombres. Por eso el listo mocoso de 20 años o de 15 años que se quiere casar y ni siquiera tiene carrera. Ah, pero se enamoró de la fulanita. Hay que enseñarles que tiene que ser responsable. Porque querramos o no querramos, parezca yo obsoleto o no, pero yo solamente trato de transmitir lo que la Biblia nos enseña. Realmente la mujer es para el hogar. Idealmente eso es lo que el Señor espera. En una ocasión el hermano Otto estaba viendo a una hermana y el Señor le dibujó un triángulo donde se miraban las caderas anchas y la cintura era un triángulo así. Y después le hizo ver a otro hombre un hombre que la espalda era ancha y la cintura y era el triángulo al revés. Y le hizo ver que se complementaba. Pero cuando vio a la mujer le dijo, caderas anchas para dar a luz, espaldas anchas para trabajar. Entonces le definió de esa manera tan peculiar la función en el hogar. La vida, ¿sabe por qué la mujer trabaja en estos tiempos? Porque nos han creado las necesidades. Y entonces ningún presupuesto alcanza. Como tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro, tenemos que pagar lo otro. Entonces, mija, tenemos que trabajar los dos. ¿Sabe usted que nuestros propios jóvenes aquí en la iglesia ya no tienen el concepto que cuando tengan una novia o tengan alguien con que se va a casar, la van a invitar? Hoy los patojos, modernamente, dicen, vamos mitad a mitad. Cuando yo invité por primera vez a Yadi a comer en Pizza Hut, ¿te acordás? Yo tuve que ahorrar. Porque en esos tiempos no se imaginaba uno que la invitada, ella iba a poner su mitad. O no sé si usted ya se adelantó a los tiempos y así lo hizo. Tal vez alguno de ustedes. No, ¿verdad? Todos los que estamos aquí probablemente. Siempre que invitábamos a la que, y seguimos haciéndolo así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ahora los patojos dicen, vamos mitad a mitad. ¿Sabe qué le están diciendo desde la primera cita? Tienes que trabajar toda tu vida, mijita. Eso es lo que le están diciendo. Y lo más tremendo es que los movimientos feministas dicen, no, está bien, dicen, porque así yo tengo mis propios derechos. Se está tergiversando los principios divinos que en realidad usted puede ver. Claro, uno puede pensar que eso es un concepto obsoleto, hermano, porque nosotros queremos evolucionar al ritmo de lo que el mundo evoluciona. Hermano, nosotros somos distintos, por eso iglesia es los sacados de. Tenemos otro tipo de principios, pero son principios eternos que hacen funcionar a la familia y hacen funcionar la vida. Entonces dice, enseña al niño el camino en que debe de andar. Y por supuesto, aquí se da por sentado que es el camino de Dios. Pero si a usted le toca estar con nietos, enséñele el camino. Si es abuelita, si es mamá joven, enséñele al niño el camino en que debe de andar. Yo recuerdo que Yadi trabajaba como maestra cuando nació nuestra primera hija. Ya para ese tiempo Dios me había hecho a mí como profesional una persona que ya podía solventar todo lo necesario en casa. Nació nuestra segunda hija, le dije, Yadi, hasta aquí. Yo no sé si a ella le gustó. Otro día que ella predica le cuenta. Pero a veces me reclama que no pudo seguir trabajando. Pero yo como cabeza tenía que tomar una decisión. No le faltaba nada. Toda la economía estaba cubierta, quizá más de lo que ella esperaba. Y yo sabía que el mejor legado que le podía dejar a mis hijas era que ella fuera madre en casa. Ella misma no disfrutó de la maternidad de su mamá. Y obviamente ella deseaba ser mamá. Y tuvo esa oportunidad. Entonces, miren, yo he visto algo, y voy a terminar porque yo me alargo, pero voy a terminar. Déjeme centrarme para resumir. Cuando yo veo al hombre y a la mujer trabajar, generalmente el hombre baja la guardia. Lo he visto muchas veces. Se siente
cubierto en lo que le falta. Pero cuando veo que toman una decisión en Dios, poniéndose de acuerdo, Dios empieza a levantar al varón. Yo lo he visto, lo empieza a levantar, lo empieza a levantar, lo empieza a levantar. Y obviamente ella empieza a jugar el papel que tiene que jugar. Porque ¿sabe qué decía el doctor? La mujer es el reloj de la casa, es la que da la hora. Dios la puso precisamente para el ámbito del hogar. Pero se ha bombardeado tanto a la mujer de hoy que su lugar está fuera de la casa, que muchas mujeres de hoy ya están pensando en cómo van a seguir trabajando toda su vida porque les da cosa ser solo amas de casa. Yo creo que esa es la función más importante que hay. Y entonces termina diciendo el proverbista: y aun cuando sea viejo. Es tan importante lo que tú le enseñas de niño que los psicólogos dicen que los primeros 7 años definen la personalidad del niño. Entonces, por ejemplo, ¿quieres tú trabajar? Quédate los primeros 7 años. Ay, hermano, tarde me lo dijo. No, pero como abuela, como suegra, vas a tener oportunidad de poder compartir con los jóvenes, incluso ustedes como parejas. Aquí hay muchos jóvenes que necesitan su consejo, su concurso. Los primeros 7 años son vitales. Date cuenta que hasta Moisés tuvo la bendición que Dios proveyó a su propia madre para que lo cuidara. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si los primeros años el niño aprende de la tele, ¿usted se ha dado cuenta que lo que hacen las madres que los niños las ponen chinas es, le encienden la tele? Y ahí están con las figuritas, ¿verdad? Y muchas veces no se sientan a ver qué están viendo los niños. Están recibiendo un montón de conceptos. Ahora los niñitos, los celulares, porque la tele está en el celular. Y cuando el niño está gritando, le dan el celular. Y qué habilidad la que tienen para aprender, hermano. Se queda uno con la boca abierta, ¿cómo aprenden? Es exagerado cómo ellos están preparados. Pero es porque la madre no ha entendido que su rol más importante es ser mamá. Por lo menos esos primeros años. Hasta Samuel tuvo el tiempo del destete, que no fue un año, fueron varios años, hasta que lo llevaron, pero ya mamá. Los judíos dicen que los primeros años, hasta los 12 en la mujer, o 12 en el hombre y 13 en la mujer, los hijos son de mamá. A partir de los 12, a partir de los 13, los hijos se vuelven de papá. Y ellos lo marcan con una fiesta. Entonces hay principios interesantes que yo creo que nosotros tenemos que volver. Si no los hicimos y nuestros hijos están ya grandes y nosotros somos conscientes de que hay problemas en sus propias vidas, hermanos amados, retomemos nuestro camino. Porque la familia en Cristo hoy va a ser zarandeada de todos los frentes, está siendo zarandeada de todos los frentes. Y si nosotros no nos detenemos a darle prioridad a lo espiritual, mire, hermano, como cabeza de casa, yo he tenido que someter a escaseces económicas a mi familia cada vez que sirvo. Porque yo no he visto en el ministerio una fuente de lucro. Yo sé que como profesional yo estaría mejor. E indudablemente tengo que ser cuidadoso porque es una decisión y un llamado personal. Si usted se da cuenta, los llamados no son colectivos. Dios llamó a Moisés y le tuvo que arreglar a la esposa, porque la esposa no quería. Y hasta cuando circuncidó al pobre Gerson, saber cómo lo hizo, ¡juas! ¿Sabe qué grito metió el pobre güiro? Y le tiró el prepucio, como que dice, ese es tu gusto, ¿va? Porque no estaba preparada, ella venía, era hija de un sacerdote no de Dios, de Madián, que tuvo que ser enseñada. Entonces el llamado es personal. Entonces cuando tú, en función de tu ministerio, en función de tu servicio, involucres a tu familia, prepáralos, dales tiempo.
No les obligues a algo que te llamó Dios. Claro, en algunos momentos cuando la familia no quiere, recuerdo que una vez el doctor me dejó con la boca abierta cuando me dijo así de una manera muy cercana, estaba mi esposa, es testiga, estaba su esposa y nos contaba los inicios. La hermana Blanquita parece que no entendía ciertas cosas y le tuvo que decir, bueno, Chila, ¿contigo o sin ti? A veces los llamados son tan fuertes que a veces como que uno tiene que tomar decisiones. Gracias a Dios la hermana Blanquita dijo amén, vamos. No son tiempos fáciles. Como leímos, en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles. Cuidemos de nuestros hijos, hoy más que nunca. Mire, si una hora extra le da un valor adquisitivo más de dinero, pero es una hora que le quita a sus hijos, mejor no la haga. Váyase con sus hijos y dígales, mira, no te voy a poder comprar aquello que tú quieres, pero quiero estar contigo aquí. Yo creo que el hijo va a recordar más las horas de juego, las horas de cercanía con usted y sus enseñanzas, que los tenis Reebok de $100 que usted le pudo comprar por haberse alejado de él. Dedique tiempo a su familia, a su esposa. Los matrimonios que están aquí. Yo no sé si usted me entiende, no sé si mi esposa me entiende en esto que voy a decir. Pero yo espero que mis hijas se casen con buenos hombres de Dios. Ya la primera, ya el Señor hizo el milagro. Se casan este año. Porque yo anhelo tener otra vez mi tiempo con mi esposa. A solas, al huerto yo voy. Sí. Es que, hermano, nos conocimos sin hijos y vamos a terminar sin hijos. Y yo espero que ese sea un tiempo en que nos cuidemos y nos amemos de una manera más madura y que lo disfrutemos. Y no que pase lo que pasa en todo el historial de las estadísticas, que cuando los hijos se van, el famoso síndrome del nido vacío hace que los esposos se separen. Y si no se divorcian porque son religiosos, incluso uno vive en un cuarto y el otro vive en el otro. Pero eso solo lo saben ellos, porque no se pueden ya ni ver. Que el amor maduro, después de haber creado hijos y estar viendo nietos, dicen que el amor del abuelo al nieto es mucho más especial que el amor de un hijo. Eso está bien. Pero con la que empecé yo quiero terminar. ¿Entiende? Y no me va a malinterpretar que ya no voy a dejar que entren mis hijas. No. Ellas tienen su espacio y todo y pueden llegar a casa. Pero no es lo mismo. Porque cuando están en casa estás preocupado por los hijos. Él y ella se preocupan tanto por los hijos. Y en ese hiperproteccionismo que generalmente hacemos, allanándoles el camino. Porque mire, muchos buenos cristianos creen que tienen que trabajar 20 horas para darle todo a los hijos. Falso. Si lo que más agradezco yo es que mi papá a los 18 años me dijo, mijo, yo ya le di a usted su carrera. ¿Quiere seguir en la universidad? Sí, papá. Trabaje y costéesela. Le agradezco eso a mi papá, porque me hizo hombre responsable. Y él es un hombre responsable. Entonces, si a mí me sirvió, creo que a todos nosotros que estamos aquí también nos sirvió. Quiero terminar ahí, quiero hacer una corta oración y luego, como hay lugar a preguntas, vamos a dejar el lugar a preguntas. No sé si ya tienen papelitos los que iban a escribir preguntas. En las mesas, en algunas mesas, pusimos unos papelitos, si quieren hacer la pregunta por escrito o si tienen libertad, aquí está el micrófono.